¿Cómo están, amados? En este día especial, les comento, aquí en Houston hace un tiempo hermosísimo, unos días muy lindos, y eso nos alegra también. Pero nos alegra mucho más la palabra de Dios y las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la sabiduría que viene de lo alto, y hemos basado este mensaje en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está hablando a los llamados, nos está hablando a nosotros, tanto gentiles como judíos, dice. Y dice algo terminante, dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder quiere decir inteligencia, quiere decir milagros, fuerza, poder, energía, habilidad, eficacia. Amén. Entonces, ese es el poder de Dios. Pero la sabiduría de Dios es diferente al poder de Dios y ambos se complementan. En una oportunidad el Señor les dijo a sus discípulos y a una gente que eran unos saduceos que estaban haciéndole preguntas, dijo: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, debemos tener el poder, debemos conocer también las Escrituras para no errar. Y aquí estamos hablando que Cristo es poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de habilidad en el sentido moral, capacidad de vivir correctamente. La sabiduría nos une a Dios, que es la fuente de todo entendimiento. Con la vida cotidiana nosotros aprendemos los principios para vivir de acuerdo al Señor y además los ponemos en práctica. O sea, no estamos hablando de un conocimiento sabio que se aprende a través de los libros, que se aprende a través de una educación superior. Estamos hablando de sabiduría en el sentido moral que nos capacita para vivir correctamente. Y debemos nosotros buscar la sabiduría para que nosotros tengamos una vida victoriosa. Los pentecostales, los carismáticos, tenemos la costumbre muchas veces de exagerar un poco que todo depende del poder de Dios. Está bien, nosotros creemos en el poder de Dios, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos que el Señor sana y libera, está bien, es correcto, pero debemos también equilibrar y tener sabiduría en todos nuestros emprendimientos y en todo lo que hacemos. Poder, dice Cristo, es poder de Dios y también es sabiduría de Dios. La esencia de la verdadera sabiduría consiste en conocer los caminos del Señor. Y al conocer los caminos del Señor también nosotros llegamos a entender su voluntad. Entonces, la sabiduría humana es diferente. Hay sabiduría, ¿verdad? Yo conozco gente que tiene sabiduría humana. Por ejemplo, en las culturas orientales, que no son cristianas, se honra a los ancianos porque tienen sabiduría. Míreme y honreme, por favor, así no sea chino. Aleluya, gracias, Señor. ¿Verdad? A la gente mayor se la honra por la sabiduría que tiene. O sea, es común. Pero aquí estamos hablando de un plus, de algo que viene de lo alto, que es la sabiduría que nos da Dios para que nosotros podamos entender sus caminos e ir en esa dirección para agradarle a Él
y vivir moralmente en paz, con contentamiento y con éxito nuestra vida cristiana. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces debemos diferenciar y debemos creer en la sabiduría del Señor que viene de lo alto, ¿verdad? Hay un pasaje en la Escritura, y me remonto a Primera de Reyes, capítulo 3, 9 y 10. No voy a leer todo, le voy a relatar. Se trata de Salomón. Salomón había asumido el trono dejado por su padre David. Era muy joven y inexperto. Entonces fue y estaba descansando, durmiendo, y el Señor le habló en sueños. Y Jehová le dijo, ¿verdad?, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo, quiero sabiduría para gobernar este pueblo que me has encomendado, porque yo soy joven, ¿verdad? El número de la multitud que tú me has dado para gobernar no la puedo contar. Yo quiero tener un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre otras palabras, Salomón le dijo, quiero sabiduría. Quiero que me des sabiduría. Y dice que este pedido le agradó a Dios. Le agradó mucho al Señor que le pidiera sabiduría, y el mismo Señor le dice, no me has pedido que te dé riqueza, no me has pedido venganza de tus enemigos, no me has pedido nada material. Bueno, además de la sabiduría, porque me has pedido lo correcto, te voy a dar el resto para que sea todo completo. Entonces nosotros debemos entender que debemos buscar sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Y después les voy a comentar cómo podemos encaminarnos correctamente en esa búsqueda. Aquí Pablo no se opone en esta escritura a la sabiduría del intelecto ni a la educación, sino está hablando de la falsa independencia que nosotros podemos tener de caminar de acuerdo a los preceptos del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Y debemos buscarla. Y debemos entender que el Señor nos las quiere dar. Hay una escritura que también quiero hacer referencia, que dice, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, dice el apóstol Santiago, ¿verdad?, de que nosotros podemos pedir sabiduría porque le agrada a Dios y Él la da abundantemente a quien la pide y a quien la busca. Entonces, nuestra obligación como cristianos, y digo obligación porque si queremos tener una vida de acuerdo a los preceptos y andar como el Señor quiere, debemos nosotros buscar la sabiduría que viene de lo alto. Y continúa, ¿verdad? 1 Corintios, verso 27, 29. Voy a aplicar aquí la lección o la versión de Dios habla hoy, que está más sencilla. Dice lo siguiente: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Dice que Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. ¿Para qué? Para que aquellas personas que aparentemente no son nada, hagan algo, sean algo mediante la sabiduría de Dios, porque el Señor no quiere que nadie presuma delante de su presencia. Es decir, el Señor nos ha escogido a nosotros, gente común, gente sencilla, creo yo, ¿verdad? Muchas veces despreciados, que nadie nos para importancia en este mundo, en el sistema mundano,
nosotros no somos tal vez políticos importantes, no somos hombres de negocios que tienen una gran fortuna, ¿verdad? Somos gente que amamos al Señor. Él nos ha escogido, ¿para qué? Para glorificarse. Y esa es la historia del pueblo de Israel también, porque el pueblo de Israel no era un pueblo precisamente culto, era en realidad una cultura menor allá cuando los sacó de Egipto, eran esclavos y siempre fueron una cultura menor, no fueron una gran cultura llena de obras grandilocuentes y maravillosas, por ejemplo, como los egipcios o como los persas. Era un pueblo de gente muy sencilla, pero el Señor se glorificó. ¿Por qué se glorifica en el Señor en la gente sencilla? Y como dice la Escritura, ¿verdad? Gente sin importancia, ¿verdad? Que no son nada para glorificarse. Porque nosotros cuando estemos delante del Señor no vamos a poder presumir de nada. No le vamos a decir al Señor, oh Señor, yo era muy inteligente, oh Señor, yo era muy capaz, Señor, he escrito varios libros, Señor, he hecho grandes obras, oh Padre amado, mira, me encuentro. No, nadie puede presumir delante del Señor. Nadie puede decir, yo soy más que Él o más que ella. El Señor nos quiere poner en nuestro lugar de seres humanos que tenemos un determinado tiempo de habitación sobre la faz de la tierra y que debemos dar gracias a Dios porque Él nos tiene en cuenta. Nadie puede presumir delante de Dios. Dios es muy grande. Dios es tremendamente maravilloso. Lo ocupa todo. No podemos conocer la plenitud de Dios. Es muy difícil. Nuestra mente humana no logra abarcar todo lo que Dios es. Apenas a través de la palabra de Dios tenemos una pequeña muestra, tenemos una pequeña revelación de lo que Dios es. Entonces nadie puede presumir delante del Señor. Pero nos ha dado la sabiduría para que nosotros podamos tener la capacidad de vivir correctamente delante de Él, de agradable, de unirnos al Señor, que es la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría. Es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que no es una sabiduría natural, es una sabiduría sobrenatural. Y es la que nosotros debemos buscar. Mira, en nuestra vida diaria tomamos decisiones. Y muchas de las decisiones que tomamos no son de acuerdo a la voluntad de Dios porque no tenemos esa sabiduría. Y creo que nos pasa a todos que metemos la pata. Metemos la pata porque no consultamos al Señor. No le decimos, Señor, ¿cómo debo hacer en esta situación concreta? ¿Debo pelearme? ¿No debo pelearme? Desde luego que no, te va a decir el Señor. No te pelees, no te enojes. Baja la cerviz. Humíllate un poco para arreglar determinado asunto. Por ejemplo. Y muchas otras situaciones. En la vida de los negocios, de la empresa, también hay que tener sabiduría. Señor, engaño en mis impuestos, el Señor te va a decir, no engañes en tus impuestos. Porque estás engañando. No, es que no me va a pillar el IRS. Bueno, no te va a pillar el IRS, pero yo quiero que no engañes, porque eso está mal. Sabiduría en toda decisión. Y esa sabiduría viene de lo alto. Esa sabiduría viene sobrenaturalmente de parte del Señor. Y viene a la gente que le pide, a la gente que es sencilla, a la gente que se humilla. Porque Él se la da abundantemente y sin reproche para que nadie se jacte en su presencia. No hay ser humano que sea tan inteligente que ni siquiera pueda acercarse a Dios con una actitud de soberbia.
No hay nadie. Dios es grande, Dios es eterno, vive en otra dimensión. Pero el Señor nos ha dado la posibilidad de que nosotros podamos adquirir esta sabiduría para vivir de acuerdo a su propósito. El éxito de la vida cristiana, amados, consiste en vivir de acuerdo al propósito de Dios. Tal vez no consiste en grandes logros. Mejor si los hay, tal vez. Pero lo que sí consiste es que usted viva de acuerdo a la voluntad del Señor, con la sabiduría que viene de lo alto para cumplir su voluntad y vivir quieta y reposadamente. Y sigue 1 Corintios 30, 31. Dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Nosotros en el Señor, dice, hemos sido justificados, hemos sido aprobados, hemos sido santificados, estamos en el proceso de avanzar en la santidad, siendo transformados progresivamente para estar cada vez a su semejanza. Somos redimidos porque Él ha pagado nuestra deuda. Y dice entre medio que nos ha dado sabiduría. El plan de Dios es completo. El plan de Dios es para la gente que quiere, para quien se humilla, para quien le busca, bajando la cerviz. Y fíjese que Dios no excluye la inteligencia natural y otros dones que ha dado. Por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso. Pablo era un hombre educado, era un hombre culto. Se educó a los pies de Gamaliel, un famoso maestro y rabino de la época. Nicodemo era un hombre rico, un principal entre los judíos, un hombre educado. Lo mismo José de Arimatea, que fue quien le dio el sepulcro. Era un principal de la sinagoga, del Sanedrín, más que de la sinagoga. Y contemporáneamente tenemos el caso del autor C.S. Lewis, por ejemplo, un autor cristiano muy renombrado, que era profesor de filosofía, hablaba 6 idiomas, ahí en la Universidad de Oxford, Inglaterra, se convirtió al Señor y escribió los libros más increíbles sobre la cristiandad. Son famosísimos sus libros. Era un hombre inteligente, sabio. Isaac Newton, allá en el siglo XVII, fue el que prácticamente inventó el cálculo. Un científico, uno de los más grandes, considerado cristiano. Inclusive escribió libros de teología. Era muy aficionado a la escatología bíblica, a la predicción del último tiempo. Y así muchos otros científicos en la NASA, científicos que descubren medicamentos maravillosos, asombrosos, ¿verdad? Hay muchos que tienen esa habilidad, esa inteligencia natural, esa cultura, y también tienen la sabiduría que viene de lo alto. Pero también el Señor ha escogido al resto de la humanidad. Ellos fueron en realidad humildes en el fondo, porque reconocían al Señor. Entonces, amados, el cristiano debe tener un concepto más alto del que tiene. Debe decir, bueno, yo soy escogido del Señor. El Señor me está dando sabiduría para manejarme. Yo debo agradarle a Él. Tener un concepto más integral de lo que es. No solamente el poder, que nosotros lo predicamos en esta iglesia. Predicamos sanidad, predicamos liberación, predicamos milagros. Pero debemos tener un equilibrio, y ese equilibrio es la sabiduría que viene de lo alto, que es lo que nos encamina a vivir acertadamente. No todo es el poder.
Sansón es un caso. Sansón era poder. Con una quijada derrotó a todo un ejército, mató mucha gente. Una quijada de burro. Tenía una fuerza sobrehumana. Pero tenía un problema, era mujeriego. Y eso lo debilitaba hasta que Dalila le cortó el pelo. Como ustedes saben, en el pelo estaba el pacto de Nazareno que tenía y sucumbió. No tuvo sabiduría, tenía fuerza, tenía poder. Entonces debemos buscar ese equilibrio con la sabiduría que nos viene de arriba, porque la sabiduría que viene de arriba nos permite y nos da esa habilidad, esa capacidad para vivir correctamente la vida cristiana. Y nos une más al Señor. Y en la vida cotidiana, como decía, nos sirve. Nos sirve para que podamos tomar las decisiones acertadas. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Cristo es la fuente de la sabiduría. Cristo es la fuente de todo y también, desde luego, de la sabiduría. Y mire, el Espíritu Santo nos da la sabiduría. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, viene con sabiduría incluida. Voy a leer algunas escrituras. Fíjese lo que dice del Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 11, verso 2. Está hablando del Señor, es una profecía sobre el Señor. Y dice lo siguiente: y reposará sobre él, sobre Jesús, sobre el Señor, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, reposará sobre él, en primer lugar, el Espíritu de Jehová. Y en segundo lugar, el Espíritu de sabiduría. En la Biblia, cuando usted ve un orden, es porque hay una importancia en ese orden. Espíritu de sabiduría. ¿Qué dice? Es un espíritu. Dios es espíritu. Cuando vino el Señor a nuestra vida, nos ha dado sabiduría. Pero tal vez usted la tiene archivada en un recóndito cuarto en su mente, ahí en el ático, en el último piso. La tiene archivada. Hay que activarla. Porque cuando vino el Espíritu Santo, también vino con sabiduría. Y yo estoy seguro que usted se ha dado cuenta de que al convertirse al Señor, sus decisiones fueron mejores, fueron más pensantes, porque también había un temor de no ofender al Señor. Eso es sabiduría. Mira, hay muchos versos respecto a sabiduría. Yo creo que podemos desarrollar unos 10 sermones sobre sabiduría. O más, no sé. Yo solamente estoy centrándome en algo que es importante. Y es que hay un espíritu de sabiduría. Y ese espíritu de sabiduría viene cuando nosotros llegamos al Señor. Y mire, usted sabe que en la Biblia, usted para encontrar una verdad tiene que encontrar más de 2 escrituras, mínimo 2, que respalden lo que se dice. Y aquí nos encontramos porque 1 Corintios 3:16. Estamos hablando del espíritu de sabiduría y dice lo siguiente. Colosenses 2:3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¡Wow!
Miren, los cristianos tenemos que despertar y darnos cuenta de la grande salvación que el Señor nos ha dado. Y debemos pedirle al Señor, repito, que en todas nuestras decisiones tengamos sabiduría. Yo diría una definición: sabiduría es no meter la pata. Que a veces vamos hasta el fondo. ¿Por qué? Porque sencillamente no le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija. Y me pasa a mí, creo que nos pasa a todos. Tomamos una resolución y después decimos, ¡qué metida de pata! Porque no hemos actuado de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. No nos hemos dejado dirigir por el Espíritu Santo. Y fíjense, ser dirigido por el Espíritu Santo no quiere decir que usted va a escuchar siempre la voz de Dios. Haz esto, hijo, dirígete por acá. Por ahí sería maravilloso. Pero no siempre ocurre. Creo que muy pocos pueden decir que alguna vez han escuchado la voz de Dios audible. Pues significa que el Espíritu que está en usted lo está dirigiendo a través de sus acciones que están de acuerdo con la palabra de Dios. Usted ya tiene la sabiduría de Dios. Efesios 1, versos 16, 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estoy leyendo Efesios 1, 16, 17. Haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué dice? Espíritu de sabiduría. Es un espíritu. Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, dice Juan. Dice el Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Y viene el Espíritu Santo a su vida, que es Dios mismo, y nos da ese espíritu de sabiduría que nosotros no lo ponemos en práctica, porque ya vino, está ahí. Pero usted quiere hacer su voluntad tal vez. Entonces, espíritu de sabiduría archivado, yo hago lo que me da la gana. ¿Ah? El Evangelio de Vicente Fernández, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ríase, el Señor le ama, decía un predicador. ¿Verdad? No. Usted tiene que actuar de acuerdo a la sabiduría que tiene por dentro. Esa intuición buena que tiene por dentro. Porque el Espíritu Santo lo está guiando. Pero usted no quiere tal vez porque no le conviene. Entonces hace caso omiso y de ahí vienen las dificultades y los problemas. El Padre nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para conocerlo a Él, ¿cómo es? La vida cristiana no es solamente una mera formulación de ciertos preceptos doctrinales. La vida cristiana es caminar como el Señor quiere. Es cumplir su voluntad. Es tener la sabiduría para encaminarnos por donde Él nos guía. Gracias, Señor. Yo le animo, amado y amada, a que busquemos más del Señor.
No nos dejemos estar, no nos dejemos guiar únicamente por nuestros instintos carnales, porque la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, se opone a la naturaleza de Dios, se opone a la sabiduría de Dios. Cuando le damos gusto a la carne, nos salimos de la voluntad del Señor. Debemos rechazar todo aquello que se opone a su voluntad. Entonces sí podemos tener una vida reposada, una vida tranquila, una vida de acuerdo a su propósito y su voluntad. No nos dejemos influenciar por lo que nos dice la televisión, por los modos de comportamiento que están a través de los medios de comunicación y los medios sociales. Créame que hay poca sabiduría en ello, muy poca sabiduría. Nos están impulsando muchas veces a que nos autodestruyamos. Nos están bombardeando la mente con ideas erradas. No hay sabiduría. En todo lo que yo veo en la televisión hay poca sabiduría. Y a veces la veo porque digo, vaya, tengo que refrescarme cómo va el mundo por ahí. Y están errados en todo, o casi en todo. Las tensiones políticas, el odio, el rencor, no, eso no viene de arriba. No es de Dios, no es de acuerdo a su sabiduría. Toda la promiscuidad sexual, porque ya el asunto de la promiscuidad sexual es ya el sexo es como darse la mano o limpiarse la nariz, una cosa normal. No es del Señor. ¿Y qué? Entrar en los movimientos LGBT y cosas similares no son de Dios. Cero sabiduría de arriba. El Señor ha establecido un plan para nuestra vida y nosotros debemos seguirlo. Nuestras decisiones tienen que estar enmarcadas, encapsuladas, tienen que estar respaldadas por la sabiduría del Señor. Repito, apliquemos lo que hemos oído hoy día a nuestra vida diaria. Y tengamos sabiduría. Y si nos falta sabiduría, dice, la debemos pedir al Señor, que nos las va a dar en abundancia. Porque eso le gusta al Señor, que le pidamos sabiduría. En vez de pedirle el último modelo de auto, que está bien que lo tenga, no me opongo, y si me opongo igual si usted se lo compra, no hay problema. Pero en vez de pedir aquello, ¿verdad? Pidamos sabiduría. O sea, las peticiones espirituales son las que le gustan al Señor. Cuando intercedemos por alguien, le gusta al Señor. Cuando oramos por sanidad, liberación, que es una oración, le gusta al Señor. Cuando pedimos sabiduría, le gusta al Señor. Volvámonos espirituales. Regresemos a la senda antigua de la palabra del Señor y encaminemos nuestra vida de acuerdo a sus preceptos. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, porque somos necios. Nuestra naturaleza pecaminosa, mundana, nos jala por un lado en vez de ir por el lado de la sabiduría del Señor, para agradarle. Somos tercos. Yo también tengo mis terquedades, las trato de vencer,
las venzo. Todos necesitamos de Dios. Por eso dice que nadie se va a jactar en su presencia. Nadie es buenito. Nadie es sin mancha. Pero sí hemos sido lavados por el Señor y hemos sido justificados por Él. Busquemos más del Señor. Busquemos su rostro. Busquemos el camino. Busquemos la verdad que es Él. Y sigamos hacia adelante con buen ánimo. Dios tiene para nosotros una vida victoriosa. Pero esa vida victoriosa es a través de aplicar la sabiduría que viene de lo alto. El espíritu de sabiduría que está en usted. Amén. Vamos a orar un momento antes de cerrar. Padre amado, yo te doy gracias en este día, Señor, por tu favor, tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y nos has dado ese espíritu de sabiduría para que nosotros podamos vivir de acuerdo. Danos, Señor, sabiduría. Danos, Señor, una extra sabiduría para encaminar nuestra vida. Dice que te la debemos pedir, Señor, y tú nos las vas a dar abundantemente. Señor, necesitamos de esa abundancia de sabiduría. Necesitamos, Señor, que tú estés dirigiendo nuestros pasos en todas las decisiones que tomamos, porque queremos de acuerdo a tu propósito, Señor. Yo te doy gracias en este día, Padre, por tu amor, tu favor y tu misericordia. Y declaramos victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.